es grupos sanguíneos, factor, creo que quedó claro, la simplificación de los grupos sanguíneos, no hay ningún problema en el examen. Entonces, ahora nos toca esta última parte, que es hemostasia, ¿ya? Entonces, la hemostasia, como vemos, es el proceso por el cual, gracias a los factores de coagulación que se encuentran en el plasma, va a existir la formación de un coágulo, ¿ya? Entonces, como vemos ahí, la hemostasia lo vamos a dividir en tres, donde uno se caracteriza por el espasmo vascular. Como vemos en esta imagen, existe la lesión de un vaso. ¿Y qué se va a producir? Una vasoconstricción. Luego tenemos la formación del tapón plaquetario, que podríamos decir que se trata de una hemostasia primaria, o sea, esto depende de las plaquetas. Luego una hemostasia secundaria, que sería la formación del coágulo en sí, ¿ya? Entonces vamos a describir todo esto, cómo se produce. Ahora, si hablo del espasmo vascular, me estoy refiriendo a la vasoconstricción. Entonces, cuando existe una lesión a nivel de los vasos sanguíneos, entonces hay un estímulo. Entonces, ¿qué va a provocar esto? La contracción del músculo liso, ¿ya? Entonces, hay una contracción de la pared vascular. Entonces, ¿cómo pasa esto? Existe un estímulo miógeno local. Entonces, ¿qué quiere decir este estímulo miógeno local? Que es producido por el dolor. Entonces, este dolor va a desencadenar que se produzca esta vasoconstricción. ¿Qué más? Hay factores autocoides locales. Como sabemos, cuando hay lesión del endotelio, hay producción, como por ejemplo de la endotelina, hay producción de de radicales libres de oxígeno. Entonces, esto favorece a la vasoconstricción. Aparte, hay liberación del tromboxano A2, ¿ya? Y este tromboxano A2 también favorece a la vasoconstricción. Entonces, están produciendo una serie de reflejos nerviosos. Ahora, estos reflejos nerviosos dependen del sistema nervioso autónomo, el cual estaría dado por el sistema nervioso simpático, provocando una vasoconstricción. Y la acción vasoconstrictora por parte de los tromboxanos A2 está dado por la destrucción de las plaquetas. Entonces, ahí se está liberando el tromboxano A2, que es una prostaciclina. Entonces, como vemos, aquí tengo la estructura de una plaqueta. ¿Qué me interesa saber la estructura de una plaqueta? Por ejemplo, su membrana celular se caracteriza por presentar glucoproteínas, ¿ya? Y aparte tienen el glucocáliz, que es la cubierta exterior, ¿ya? Entonces, ¿en qué favorece esto? Le da una estructura a cual la plaqueta se desliza por el endotelio sin destruirse, ¿ya? Entonces, esa es la principal característica del glucocáliz y de las glucoproteínas que tienen a nivel de su membrana celular, ¿ya? Entonces, ella puede tocar el endotelio sin destruirse, ¿ya? Aparte, dentro de esta plaqueta se caracteriza por tener gran cantidad de mitocondrias, las cuales producen ATP, también hay ADP, que es muy importante. Existe el retículo, endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi están produciendo, por ejemplo, ¿qué produce? La trombostenina, el tromboxano A2, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que ver estos? Tienen que ver mucho porque cuando se destruyen, ¿ya? Estos van a producir que el coágulo se retraiga. Aparte, existen fibras de actina y miosina que también van a favorecer
que se produzca la contracción del coágulo. Entonces, como vemos en esta imagen, ¿qué pasa primero? Cuando existe la destrucción de un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, primeramente se va a producir la adhesión plaquetaria. Se va, como vemos, un vaso sanguíneo, como ustedes saben, está formado por un endotelio, ¿ya? Está formado por un subendotelio. Entonces, cuando se produce la destrucción del vaso sanguíneo, las plaquetas se van a endosar sobre el subendotelio. Entonces, se adosan, ¿ya? Van a cambiar de forma, ¿ya? Y van a comenzar a liberar sus gránulos de ADP y de tromboxano A2. Entonces, esto hace que las plaquetas sean más adhesivas y comienzan a formar el trombo. Por eso se llama adhesión plaquetaria. Van a formar un coágulo, ¿ya? Y luego, una vez formado el coágulo, gracias a la trombostenina, al tromboxano A2, ¿ya? Y a las fibras de actina y miosina, se va a producir la retracción del coágulo. Y cuando se retrae este coágulo, entonces comienza a escapar líquido. Y este líquido tiene una característica muy especial, ¿ya? Se caracteriza porque no tiene, tiene las mismas características que el plasma, pero no tiene fibrinógeno y no tiene factores de coagulación. Es por eso que ese líquido que está fuera del trombo nunca va a coagular. Ahora, para que se cumpla todo esto, las plaquetas como ustedes saben, las plaquetas son células pequeñas que son fragmentos de una célula más grande, que es el megacariocito. Entonces, estas células, las plaquetas, tienen que tener un valor normal más o menos entre 150.000 a 450.000. Por debajo de 150.000 se considera trombocitopenia. Ahora, cuando tienen un tiempo de vida de 8 a 10 días y cuando tienen un valor por debajo de 50.000, entonces se sabe que no se va a producir esta adhesión plaquetaria. Entonces el paciente tiene mucho riesgo de sangrar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una aterosclerosis? Como ustedes saben, la aterosclerosis es cuando se forman placas de ateroma que dependen del colesterol, de triglicéridos. Entonces, ¿dónde se forman estas placas de ateroma? A nivel del subendotelio. Entonces, van a deformar al endotelio. Entonces, ¿qué pasa ahí? A nivel de ese ateroma van chocando las plaquetas y estas se van destruyendo formando un tapón, un coágulo, un tapón plaquetario, el cual si se llega a destruir este trombo se van a formar ateromas. Y estos ateromas, ¿ya?, pueden ir y obstruir un vaso sanguíneo más pequeño. Entonces, ¿qué va a llegar a producir? Puede producir un infarto, ya sea cerebral, cardíaco, renal, etc. Entonces, es por eso que es muy peligrosa la aterosclerosis. Entonces, ¿qué hace cuando detecta un paciente con aterosclerosis? Aparte que es hipertenso, dan aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina inhibe a las prostaciclinas. Entonces, ¿qué estoy inhibiendo? Al tromboxano A2. ¿Para qué? Para que no se produzca la adhesión plaquetaria. ¿Ya? Entonces, muy importante conocer sobre esto. Entonces, ahora vamos a hablar, ya vimos lo que es la vasoconstricción, vimos la hemostasia primaria, que es la adhesión plaquetaria, y ahora vamos a ver la hemostasia secundaria, lo que se refiere a la coagulación de la sangre. Entonces, para que se produzca un coágulo de sangre, entonces, aquí tienen que participar los 12 factores de la coagulación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vemos en la imagen, ¿ya?,
la protrombina, que es uno de los factores de coagulación, esta protrombina tiene que ser es atacado por el activador de la trombina y se transforma en trombina. Y esta trombina va a ir a actuar sobre el fibrinógeno, el cual lo va a transformar en monómero de fibrinógeno. Y este monómero de fibrinógeno se transforma en monómero de fibrina. Pero este monómero de fibrina son haces de fibrina, pero son muy débiles, muy lábiles. Entonces necesita formar una fibrina más estable. Por lo tanto, la trombina, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre el factor 13 de la coagulación. Entonces, este es el factor estimulante de la fibrina. Entonces, este factor 13, que es activado por la trombina, actúa sobre el monómero de fibrina, haciendo que la fibrina sean unos hilos entrecruzados, estables, fuertes, donde van a atrapar a las células sanguíneas. Entonces, en estos hilos entrecruzados van a atrapar glóbulos rojos, plaquetas, para formar el coágulo sanguíneo. Entonces, hemos visto tres etapas aquí. Una es la etapa de activación de la trombina, otra es la etapa de formación de la trombina, y por último, la etapa de ataque de la trombina sobre el fibrinógeno para formar el monómero de fibrinógeno. Entonces, así es como se forma el coágulo de sangre. Entonces, esta sería la etapa final de cómo se forma el coágulo de sangre. ¿Por qué? Porque todo esto depende de los 12 factores de la coagulación, los cuales están formando una vía extrínseca y una vía intrínseca de la coagulación. Entonces, por ejemplo, tenemos a la protrombina. Esta protrombina, que es muy importante, que es una alfa-2 globulina, la cual está en una concentración de 15 miligramos de decilitro, tiene un peso molecular de 68.700 y es vitamina K dependiente. Entonces, depende de la vitamina K. Entonces, para su formación en el hígado. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en vitamina K? Legumbres, el pescado, etc. Entonces, esta vitamina K ingresa a nuestra dieta, es atrapada por la bilis y es absorbida a nivel del intestino y tiene que llegar al hígado para la formación de la protrombina. Entonces, es muy importante en la formación de la protrombina. Entonces, cualquier problema que haya a nivel del hígado, alguna insuficiencia hepática, va a disminuir la formación de la protrombina. ¿Qué más tenemos? La trombina. Como ustedes saben, cuando la protrombina es atacada por el activador de la trombina, se transforma en trombina, la cual tiene un peso molecular de 30.700. Entonces, esta va a activar a los factores 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la coagulación. Entonces, por ejemplo, al activar al factor 13 de la coagulación, va a producir la agregación plaquetaria. Entonces, esta trombina se caracteriza por tener una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Mientras más trombina se forme, esta va a producir que la protrombina se siga transformando en trombina. Entonces, es por eso que tiene una retroalimentación positiva. Una vez que esta protrombina ataca al fibrinógeno, forma el monómero de fibrinógeno. Como vemos aquí, la trombina ataca al fibrinógeno. Entonces, ¿qué va a formar primero? Monómero de fibrinógeno y luego monómero de fibrina. Y ese monómero de fibrina está atrapando a la trombina. Entonces, se considera que esta fibrina actúa como una antitrombina. ¿Para qué? Porque va
atrapando a la fibrina, a la trombina, para que ya no se vayan formando más coágulos, ¿ya? Por eso se la considera una antitrombina. Aparte, como sabemos, existe la heparina, por ejemplo, que es producida por los basófilos, los mastocitos, y esta heparina, junto a la antitrombina 3, va a formar el complejo heparina-antitrombina. ¿Para qué? Para controlar ese coágulo. Como sabemos, existen más factores anticoagulantes que procoagulantes. Entonces, gracias a esto, se puede frenar la formación de coágulos. Tenemos también al fibrinógeno, ¿ya? Este fibrinógeno que tiene un peso molecular de 400.000, sus valores normales van entre 100 a 700 miligramos dice litro, o si quieren de 1 a 7 gramos litro. Se forma a nivel del hígado y, como ustedes saben, se une a la trombina. Entonces la trombina ataca al fibrinógeno y va a formar el monómero de fibrinógeno. Y luego se forma el monómero de fibrina para que, como vemos aquí, protrombina, gracias a los factores de coagulación, forman el factor activador de la protrombina, lo transforma en trombina. Esta trombina ataca al fibrinógeno, forma primeramente el monómero de fibrinógeno, luego el monómero de fibrina, el cual tiene que ser atacado por el factor 13, que es el factor estimulante de la fibrina. ¿Para qué? Para que formen una red entrecruzada de fibrina que sea fuerte. ¿Para qué? Para que atrape células sanguíneas como ser glóbulos rojos, plaquetas, y de esta forma se forma el coágulo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa después? Se produce la retracción del coágulo. Entonces, ¿gracias a qué se produce la retracción del coágulo? Sobre todo por el tromboxano A2, que sale de las plaquetas. Aparte, en las plaquetas existen fibras de actina y miosinas, las cuales se retraen. Entonces, una vez que se retraen, sale un suero. ¿Y qué característica tiene este suero? Que no tiene factores de coagulación. Por lo tanto, esto nunca coagula. Por ejemplo, cuando ustedes encuentren un hematoma, van a ver que fuera del hematoma existe líquido, que es suero, de color amarillento. Entonces, este se caracteriza porque nunca coagula. ¿Por qué? Porque no tienen factores de coagulación. Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Es muy importante saber sobre los factores de coagulación, de cómo se forma un coágulo. Porque si hay cirugías, ¿ya?, donde el paciente potencialmente puede sangrar y nosotros no conocemos cómo se forman los coágulos para que el paciente deje de sangrar, el paciente tiene el riesgo de desangrarse en quirófano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el otro día en el hospital había un paciente que tenía que entrar a una cirugía de tórax, una cirugía de pulmón, y estaba con el tipo de protrombina aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los factores de coagulación están disminuidos. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Si el tiempo de la protrombina está disminuido, ¿ya? O sea, pero aumentado, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre tarda en coagular. ¿Por qué? Miren la imagen. Porque faltan todos estos factores de coagulación, los cuales van a dar lugar al activador de la protrombina, para que la protrombina se transforme en trombina y esta trombina pueda atacar al fibrinógeno. Entonces, si el paciente necesita operarse para que se formen, por ejemplo, el fibrinógeno, la protrombina a nivel del hígado, ¿qué necesitaría dar a estos pacientes?
¿De qué depende la formación? Vitamina K. Entonces, ese paciente que vos viste, Sandra, ese doctor tenía que ver y colocarle vitamina K. ¿Para qué? Para favorecer que se forme sobre todo la protrombina. ¿Y qué quería hacer él? Directamente pedir plasma fresco y colocarle transfusión al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué le quiere pedir plasma fresco al paciente? ¿Qué tiene el plasma fresco? O sea, ¿qué agarra? Saca una transfusión de sangre, separa los glóbulos rojos del plasma. ¿Y para qué me sirve ese plasma? ¿Qué tiene el plasma? ¿Qué proteínas? Globulinas sobre todo. ¿Y qué son las globulinas? Son los factores de coagulación. Entonces, ¿qué quería hacer? Mediante el plasma que se transfunde al paciente, aumentar los factores de coagulación. ¿Para qué? Para que estos activen a la protrombina y se transformen en trombina y así se forme el coágulo sanguíneo. Entonces, eso es lo que se busca en un paciente para que su sangre coagule y no se desangre en quirófano. Pero eso hay que hacer un cálculo por peso. No es de colocar 6, 8 plasmas. Se tiene que hacer cálculo por peso. Bueno, eso lo vamos a ver a un momento. Entonces, ¿cuáles son los activadores de la protrombina? Son los 12 factores de la coagulación. Entonces, por ejemplo, tengo el factor 1, que es el fibrinógeno, que ya lo hemos descrito. El factor 2, que es la protrombina. Tengo el factor 3, que es el factor tisular de la trombo, o también conocido como tromboplastina, la cual se une a los fosfolípidos y se libera cuando se lesionan los tejidos. Ahí se produce este factor 3. Luego tengo el factor 4, que es el ion calcio. Este calcio que es muy importante porque participa tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca de la coagulación. Luego tengo el factor 5, también conocido como proacelerina o factor LAVI, ¿ya? Entonces, cuando existe deficiencia de este factor 5, produce una enfermedad hemorrágica no muy común, que es la enfermedad de Owen, o también conocida como parahemofilia. El factor 6 no existe. El factor 7, también conocido como proconvertina o factor estable, o acelerador sérico de la conversión de la protrombina. Entonces, este va a convertir a la protrombina. Y este factor 7 se caracteriza porque solo participa en la vía extrínseca. Luego tengo el factor 8, ¿ya? O factor hemofílico A, o también conocido como factor de von Willebrand. ¿Por qué? Porque cuando existe deficiencia del factor 8, ¿ya? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand, las cuales la transmiten las mujeres a sus hijos y se conoce como la hemofilia tipo A. Entonces, estos niños se caracterizan porque su sangre no coagula y sobre todo se da en los hijos hombres, ¿ya? Entonces, este factor 8 solo se encuentra en la vía intrínseca. Luego tengo el factor 9, que es conocido también como el factor de Crispman o antihemofílico B, ¿ya? Este factor 9 también se encuentra solo en la vía intrínseca. Entonces, cuando existe deficiencia de este factor, se produce la hemofilia tipo B. Tengo luego el factor 10, que es también conocido como factor de Stewart-Power, ¿ya? Este factor 10 participa tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Luego tengo el factor 11, que es el factor antecedente de tromboplastina plasmática o antihemofílico C.
Entonces, cuando existe deficiencia del factor 11, se produce la hemofilia de tipo C. Y este solo también participa en la vía intrínseca. Y también el factor 12, o factor de Hartmann, también conocido como factor de contacto. Entonces, cuando se activa este factor 12, ¿ya?, es cuando las plaquetas van a entrar en contacto con las superficies rugosas. Y por último, el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, o factor estimulante de la fibrina. Entonces, este factor 13, como sabemos, es activado por la trombina para que el coágulo sea más estable. Entonces, todos estos 12 factores de la coagulación participan en la formación del coágulo, ya sea en una vía intrínseca o en una vía extrínseca. Entonces, miren, aquí tengo la vía extrínseca. Entonces, para que se forme un coágulo a partir de la vía extrínseca, tenemos que tener primeramente un traumatismo tisular. ¿Ya? Entonces, este trauma, o sea, un trauma a nivel de los tejidos. ¿Ya? Entonces, cuando se produce un traumatismo tisular, se va a activar el factor tisular. ¿Qué factor es este? Es el factor 3. ¿Qué va a hacer este factor 3? Va a ir a actuar sobre el factor 7. Entonces va a activar el factor 7, activa el factor 7, y este factor 7 va a ir a actuar sobre el factor 10. Junto al calcio, igualmente van a activar al factor 10. Este factor 10 activado va a ir a activar a la trombina junto al calcio, junto al factor 5 y junto al factor tisular, el factor 3, entonces que van a actuar como activador de la protrombina. ¿Para qué? Para que la protrombina se transforme en trombina, junto a los fosfolipídolos de las plaquetas y al calcio. Entonces vean, todos estos factores de coagulación, el 7, el 10, el 5, actúan como activadores de la protrombina en la vía extrínseca. Y también participan los fosfolípidos de las plaquetas y el calcio. ¿Ya? Entonces, la protrombina se transforma en trombina. Esta trombina va a atacar al fibrinógeno, lo transforma en monómero de fibrinógeno, luego en monómero de fibrina, y este monómero de fibrina necesita del factor 13 de la coagulación. ¿Para qué? Para que sea un coágulo estable. Entonces, esa es la vía extrínseca. Muy diferente a la vía intrínseca. Entonces, para que haya formación de un coágulo a partir de la vía intrínseca, necesitamos primeramente que haya un traumatismo a nivel de la sangre o contacto con el colágeno. Entonces, al producirse el traumatismo a nivel de la sangre, a nivel de las células de la sangre, ¿qué pasa? Va a activar al factor 12 de la coagulación. Este factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11, pero para esto necesita alcininógeno o la precalqueína. Una vez que activan al factor 11, este factor 11 va a activar al factor 9 junto al calcio, y este factor 9 activado ya va a actuar sobre el factor 10, ¿ya?, junto al factor 8, que es activado por la trombina, y junto al calcio. Entonces activan al factor 10, y este factor 10 activado, ¿qué va a hacer? Va a ir a activar a la trombina junto al calcio y al factor 5, que es activado por la trombina, y nuevamente va a transformar la protrombina en trombina junto a los fosfolípidos de las plaquetas junto al calcio. Entonces se produce nuevamente lo mismo. La protrombina se transforma en trombina. Esta trombina va a atacar al fibrinógeno
el fibrinógeno se transforma en monómero de fibrinógeno, luego en monómero de fibrina, y este monómero de fibrina, para que se transforme en una fibrina estable, necesita al factor 13 de la coagulación, que es el factor estable o factor estimulante de la fibrina. Entonces, las dos vías, el producto final es el mismo, la formación de coágulo. ¿Ya? Bueno, esto es un poco confuso. Tal vez primera vez que ven sobre factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes para el examen? Porque yo me lo sabía de memoria, pero ya en la vía práctica es un poco confuso. Entonces, primeramente, la diferencia de la extrínseca con la intrínseca, ¿cuál es? Que tiene que haber un traumatismo tisular, un traumatismo a nivel de los tejidos, es la característica de la extrínseca. ¿Ya? ¿Y qué factores se activan? El factor 3, el factor 7 y el factor 10 son los que participan en la vía extrínseca. 3, 7 y 10. ¿Cuál va a ser el resultado? La formación del coágulo. ¿Por qué? Porque van a activar a la protrombina en trombina. Pero no nos olvidemos que necesitan la participación del calcio, igualmente del factor 5 y de los fosfolípidos de las plaquetas. Entonces, resumiendo esta vía extrínseca: factor 3, factor 7, factor 10 y factor 5 son los que participan en la vía extrínseca junto al calcio. ¿El calcio qué factor es? 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores de coagulación participan en las dos vías? Si pregunto eso en el examen. Uno sería el calcio, que es el factor 4. El factor 5. A ver. Sí, el factor 5. ¿Y cuál más? Y el factor 10. 4, 5 y 10. Participa tanto en la vía intrínseca como extrínseca. Ahora, ¿qué factores son 100% intrínsecos? Por ejemplo, la primera diferencia, que la vía intrínseca sí tiene que haber un traumatismo a nivel de la sangre. ¿Ya? Alteración de las células de la sangre. ¿Qué más? Tiene que haber contacto con el colágeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores son intrínsecos? 100%. El 12, el 11, el 9, el 8. Esos serían los factores que participan solo en la vía intrínseca. Entonces, el 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Ya? Entonces, y estos son, por si acaso, responsables de las hemofilias. ¿Cuál es la hemofilia más común? La hemofilia de factor 8 o enfermedad de von Willebrand, donde se diagnostica sobre todo en los niños. Entonces, uno pide un examen de los factores de coagulación y el factor 8 está disminuido. Entonces, se puede hacer un diagnóstico de una hemorragia, de una hemofilia. Bueno. ¿Quedaremos aquí? Vayan, revisen esto, hagan sus resúmenes a partir de esto, porque esto va a entrar en el examen. Sobre todo, vía extrínseca y vía intrínseca. Sobre todo los 12 factores de la coagulación. Si hay algo que no está claro, mañana vamos a continuar, vamos a volver a repasar esto. ¿Ya?
para que